Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 25 de septiembre del año 2019. Vamos con los saludos entonces para Ignacio Estrada, que vuelve después de unas cuantas semanas. ¿Cómo te va? Buen día, Emiliano. Muchas gracias por invitarme. Edgardo Rubianes. ¿Qué tal? No, él ya está últimamente. Los primeros en llegar. Voy ahora a los que llegaron tarde. La bancada de los abogados acaba de ingresar en pleno y con sensible retraso, al punto de que no sabíamos si íbamos a contar con ellos. Había una tensión en el Tardamos, pero llegamos. Somos como la justicia. Estábamos poniéndonos de acuerdo a ver abajo. Ovenir Sartú, buen día. Buen día, buen día. Y Fernando Escriña, buen día, que se contagió. Todos? Buen día. Sí, sí. No, el que se tránsito. contagió. No, estuvieron un rato largo abajo, sí, pero... Empezamos, vamos al primero de nuestros temas. Servicios. El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, anunció ayer que Uruguay se retira del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero además va a denunciar ese acuerdo ante la OEA. El gobierno uruguayo ha decidido denunciar dicho tratado, a cuyos efectos estará remitiendo la Secretaría General de la OEA la notificación formal de esta decisión. Nos salimos del tratado por obsoleto, por inconducente, por uso inapropiado del mismo. El lunes, en Nueva York, nuestro país fue el único signatario del TIAR que se negó a votar una resolución que, al amparo de ese texto, impone nuevas sanciones al gobierno de Venezuela. En esa disposición, aprobada por 16 países, porque Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba no participó, se comprometen a identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Nicolás Maduro que estén vinculadas a actividades ilícitas, a corrupción o a violaciones de los derechos humanos, para proceder a investigarlas y sancionarlas, por ejemplo, con una congelación de los activos. Además, los países que votaron prometen perseguir, capturar y extraditar a esos individuos, ya sean personas vinculadas con el blanqueo de capitales, el tráfico ilegal de drogas, el terrorismo y su financiación, o responsables de actos de corrupción o de violaciones graves de los derechos humanos. Además, los miembros del TIAR acordaron estudiar otras posibles medidas y volver a reunirse en el plazo de 2 meses. Ayer, en la conferencia de prensa, el canciller Nin Noboa sostuvo que el tratado nunca había sido invocado desde su creación en 1947 y que Uruguay no puede aceptar este procedimiento. Uruguay no puede acompañar ni permitir una medida de esta naturaleza que permite ingresar extranjeros a un país a capturar, a extraditar, a sancionar personas sin el consentimiento del país. ¿Qué acotabas recién, Edgardo, mientras estaba haciendo la introducción? Una información, cuando uno mira ese comunicado, dice, Cuba no participó, ¿no? Es verdad. ¿México participó? ¿Bolivia participó? ¿Ecuador participó? No participaron. Hay varios países que están fuera del TIAR hace años. Y eso no es menor. Y cuando se fue México del TIAR, fue en el año 2002, creo, siendo presidente Fox, por discrepancia con Estados Unidos, que quería, a partir de las Torres Gemelas, generar un mecanismo de apoyo. Entonces, lo que digo, hay una serie de países que no están hoy en el TIAR, pero cuando llega la comunicación, lo único que dice es que Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo y que Cuba no participó, pero en realidad no participaron varios países más. Eso como contexto informativo, que creo que es importante. Sí, fueron trasladar. 16 países, Claro. 16 países los que aprobaron esta resolución. A ver, vamos primero a los abogados, en una intervención corta de cada uno, para situar justamente esa parte del contexto. Sí. No, el contexto yo creo que está vinculado a lo que ha sido la política de relaciones exteriores del gobierno, y todo vincula a la resistencia del gobierno de calificar como una dictadura a Venezuela. Venimos discutiendo de esto hace muchísimo tiempo, y este tipo de resoluciones donde Uruguay opta por desvincularse de la responsabilidad que supone integrar un órgano internacional, tiene esa explicación. Es decir, el gobierno uruguayo se resiste a reconocer que en Venezuela hay una dictadura, y eso creo que nosotros tenemos que insistir. Pero Distinto es el tema del instrumento. Es decir, el instrumento del TIAR es polémico, tiene un origen que todos sabemos de posguerra.
Y sobre eso creo que en una segunda vuelta podemos profundizar un poco más. La medida que aquí se adopta, por lo menos para salvar la declaración del ministro, no es como dice el ministro que cualquier país puede ingresar en otro sin autorización de ese país. No lo es, porque además lo dice expresamente la resolución. Todas estas medidas se toman, y lo repite en 3 oportunidades, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional de cada Estado parte. Es decir, no es que va a desembarcar en la playa mañana un agente de la CIA y va a arrestar o a indagar o a investigar gente. Es una declaración de colaboración, pero sobre eso podemos profundizar. Sí, sobre todo creo que se debe ubicar qué es el TIAR, ¿no? Bueno. El tratado que se ha invocado en esta... A eso iba yo con la pregunta a los abogados. Bueno, a ver si Onir tiene ese elemento. No, es un tratado interamericano de asistencia recíproca. Es una especie de tratado de mutua defensa, ¿no? Yo quería decir sobre esto que o la declaración es absurda, porque que se junten 16 países para decir que van a perseguir y a poner presos a los ciudadanos venezolanos que trafiquen armas, que participen en actos de corrupción o no sé qué, en el exterior del país, no decir nada. Se supone que cualquier persona que comete esos delitos en cualquier lado ve perseguido por el en cuyo territorio comete el delito. O sea que ese significado me parece que no es de ninguna manera lo que realmente indica evolución. Digo, parecería ser que es una... ¿Y por qué decir que es a los venezolanos? O sea, que el resto de los ciudadanos del mundo son impunes y solo los venezolanos deben ser juzgados. Es decir, sería absurdo. Yo creo que me da la impresión que por una serie de elementos esto está prefigurando una forma de intervención con respecto al gobierno venezolano. Y yo digo, en esto no tiene nada que ver la calificación de si es una dictadura o una dictadura. Es decir, el tema es que se toma una decisión que conlleva o apunta hacia una suerte de intervención sobre el régimen venezolano. Yo digo que con el mismo espíritu de coherencia, así como me parece que debido que se haya hablado de intervenir en Brasil para protección de la Amazonia, es decir, de alguna manera la internacionalización de la Amazonia como justificativo para intervenir, también me parece mal este tipo de intento de intervenir o de presionar con esas de fuerza sobre un gobierno extranjero. O sea, en definitiva me parece que es absolutamente acertada la postura de Uruguay, porque defiende el principio de no intervención y el de solución pacífica de conflictos. Y me parecen principios que están por encima de cualquier pretensión del TIAR. Vamos a pasar otro lado de la mesa. ¿Pero qué decías que te quedó, Fernando? Vamos para la vuelta. Yo le podría contestar a venir con las palabras del entonces presidente Luis Valle Berres cuando designó al doctor Dardo Regules para intervenir en todos estos, en la década del 40, en estos acuerdos. Luis Valle decía sobre el TIAR: esto no supone intervencionismo, muy lejos de nuestro ánimo, pero sí reclama solidaridad de todos los pueblos para asegurar así la democracia, porque está en el interés de todos imponer los ideales y hacerlos respetar desde que su imperio sea progreso, felicidad y justicia social. Así justificaba Luis Valle Berres la importante participación que tuvo Uruguay en todos los documentos de la OEA. El TIAR es uno de ellos, y es un tratado, como bien decía venir, defensivo, de carácter defensivo. ¿Qué ocurre? Este tratado se firma después al terminar la Segunda Guerra Mundial. Había totalitarismos de la Alemania nazi, habían sido derrotados, Italia fascista, y emergía en el mundo otro totalitarismo que era el de la soviética. Y en ese sentido las democracias occidentales comenzaron a firmar tratados porque veían en el totalirismo, digamos, cosa que después corroboró lamentablemente la historia, veían el germen de un nuevo totalitarismo que podía ser sustituto del que originalmente generó el nazismo y el fascismo en Europa. Vamos a la
otras voces de mesa. Ignacio. Sí, a mí, como este tema me va un poco, le pedí ayuda a que me mande un poquito de material Nicolás Albertoni, que muchas veces está por acá, y me mandó un buen resumen de básicamente qué dice esta declaración. Y sobre todo lo que percibí son sanciones económicas ante hechos graves. Corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos. Y las sanciones económicas son bastante comunes cuando se quiere hacer presión sobre un régimen que, digamos, está haciendo este tipo de cosas. Hace unos meses salió un informe de Bachelet, decía que eso iba a ser un hito que iba a realmente a cambiar, digamos, el accionar del gobierno acá, y hay gente que antes no decía en Venezuela no hay dictadura, y a partir de ese informe cambiaron. Entonces a mí me sorprendió que sigamos en la misma línea de abrazarnos en cierta forma al régimen de Maduro, porque parecería, por lo que dice Nino Vá, que son los únicos que queremos la paz en el continente. Y en definitiva, varios artículos sobre las charlas que sucedieron comentaban que varios países hablaban con el tema de la no intervención. Entonces, creo que no son únicos, y creo que lo que está sucediendo es hay un tema ideológico, que la ideología es un excelente abogado. A ver, vos tomás acción y después la justificás agarrándote de lo que quieras. Pero fíjate qué curioso, cuenta la crónica El Observador que para la conferencia de prensa de ayer, Nin llevaba una declaración impresa en letra grande con una sugerente frase con lapicera. ¿Cuál era la frase? Lo jurídico por encima de lo político. Mira, o sea, vuelta a aquella famosa frase que terminó acuñando Mujica en su momento, ¿no? Claro, en el 2011, buscando artículos sobre este tema, en el 2011 Mujica decía: hay voluntad política que Venezuela entre al Mercosur. Entonces, al final, yo creo que justamente mismo esto es voluntad política. De ahora no, ahora para decir, no, ¿cómo me defiendo mi decisión para que sea consistente con mi ideología? Finalmente creo que es un error de nosotros ser aislándonos con respecto a otros países, porque también, mismo si queremos influir y ser la voz de lo pacífico, mucho mejor seguir en estos ámbitos y ahí seguir torciendo, porque si vos te salís, después ¿cómo influís con los demás? El canciller dijo que la resolución esta del lunes sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al principio de la solución pacífica de las controversias y al principio de no intervención. ¿Por qué? Porque incluye la posibilidad de una intervención armada ubicada en el artículo 8 del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sí. Escriña fue claro. Surge de la Segunda Guerra Mundial como una forma de asistencia hemisférica contra la Unión Soviética. Clarito. Es parte de la estrategia de Estados Unidos. Este es mi patio trasero, tengo un tratado de defensa con los que integran mi patio trasero frente a cualquier tipo de agresión. Nada democrático, porque cuando invadió Estados Unidos a Guatemala en el 50 y pico, con un gobierno democrático electo como el de Arbenz, ahí no se aplicó el tratado de asistencia recíproca. Cuando se invadió Panamá, que justamente viste en Panamá, y casualmente la otra vez hablamos de este tema, cuando se invadió Panamá, independientemente de quién es las características del presidente y los 3.000 panameños que no se aplicó el tratado de asistencia recíproca frente a una invasión extranjera. Cuando se invadió Grenada, por parte, vamos a sacar la lista del año 47 hasta ahora, y nunca hubo una invasión de la Unión Soviética, que ahora ya ni existe, sino lo que hubo fue una invasión de Estados Unidos en su patio trasero. Y sistemática, y la única vez que ni la ONU, ni el TIA, nadie dijo nada. Dijo nada. Y la única vez que un país contra una potencia hemisférica, que es el caso de Argentina cuando la guerra de las Malvinas, Argentina con la guerra de las Malvinas quiso que se aplicara el TIAR contra un país extranjero, que era ahí Estados Unidos, alianza con la OTAN. Los agresores son los argentinos. Le doy toda la inteligencia y todos los servicios de apoyo a Inglaterra, y hacemos pelota a Argentina. Esa era del TAR, de los tratados de asistencia recíproca en el hemisferio del año 47 hasta ahora, que como bien dice Escriña, tienen que ver con una concepción exclusivamente de patio trasero de Estados Unidos. No, yo digo patio trasero de defensa de democracias, de la democracia occidental
totalitarismo comunista. Contra el totalitarismo soviética Sí, y el peligro de ese. Entonces, lo que yo digo, ese es el ejemplo claro. Tratado, ya dije, en el año 2002, Vicente Foch, que nadie puede decir que haya sido un presidente izquierdista de México, se tomó los vientos del tratado y dijo, no, esto no corre porque nos quieren hacer jugar en un papel a México en el marco del conflicto a partir de las Torres Gemelas con toda la línea de fundamentalismo musulmán. Posteriormente otros países se retiraron, incluso Perú en su momento se retiró, después volvió, pero se retiró. O sea, hay una serie de países y cuando se dice 16 parecería como que están todos menos. No está México tampoco, no está Bolivia, no está Ecuador. Hay varios países que no están presentes en el TIAR y la medida. Una cosa es no estar en el tratado y otra cosa es estar y no. No, por eso, estuvieron en el tratado, denunciaron el tratado y están afuera del tratado. O sea, que es lo que plantea Uruguay hacer ahora. Claro. Es decir, nos retiramos del tratado porque este tratado, como dijo Nin, es obsoleto, implica justamente un mundo de otras características, ¿no? Y entonces ahora, entonces, independientemente de con quién se hable, porque como bien decía Ovenir, para los temas de corrupción, temas de narcotráfico, cuando tenemos a Colombia, que fue el ejemplo, o México, el narcotráfico, se va a poner como excusa para perseguir el narcotráfico Ignacio. Que a mí lo que me parece incorrecto también es decir, bueno, ante la amenaza de que posiblemente esto lleve más adelante una intervención, ya me retiro. Porque vos podrías haber dicho, mira, yo acompaño o no voto estas medidas, pero sí estoy de acuerdo que en Venezuela hay una dictadura, queremos una salida democrática y vamos a poner sanciones para que haya esta salida democrática, sanciones económicas sobre todo. Vos podés votar eso, seguir adentro y evitar la intervención o votar en contra más adelante. ¿Por qué te vas a salir ya cuando no se está sobre la mesa la intervención ahora? Hay una cosa, el proyecto de la intervención viene de hace tiempo que está planteado ese tema. En este caso... La posible intervención militar, sí, en Venezuela. La han venido manejando y la vienen manejando. O sea, más allá de las formalidades, es un hecho que está planteada. El mecanismo de la necesidad de perseguir y reprimir, dice, a gobernantes que cometan delitos, es el mismo argumento que utilizó Estados Unidos para invadir Panamá. Es decir, la invasión de Panamá fue un acto de arresto del presidente de Panamá. Eso fue, es decir, entraron, invadieron, capturaron a Noriega y se lo llevaron. Esa fue el operativo. O sea que con los antecedentes que tenemos en la historia latinoamericana, admitir que un organismo internacional puede legitimar el arresto, la persecución o la represión específica de gobernantes de un país por delitos es habilitar una vía para la invasión. ¿Por qué? Porque así ha sido interpretado. Es decir, Estados Unidos ha entendido que cuando puede acusar a un gobernante de un delito común, narcotráfico en este caso, tiene derecho a invadir, a llevárselo, a arrestarlo. Entonces, no podemos interpretarlo con una visión ingenua, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y creo que son dos cosas muy distintas. El juicio crítico sobre el gobierno venezolano, repito, es como, yo puedo tener un juicio muy crítico sobre el gobierno de Bolsonaro, pero no me parece bien que ningún organismo internacional venga a apoderarse de la Amazonia o a intervenir en la Amazonia. Me parece que es un tema que deben resolver los brasileños, donde uno podrá hacer todas las presiones y exigencias que quiera, pero no se puede avasallar a un Estado que tiene un gobierno electo. Y lo mismo en esto, me parece, uno puede hacer todos los juicios críticos que quiera sobre el gobierno de Venezuela, yo hago muchos, pero de ahí a habilitar el camino para una intervención o para actos de violencia o para actos de persecución específica hacia figuras de su gobierno, es decir, un régimen distinto al que se aplica con gobernantes de otros países, me parece que es un camino peligroso. De todas formas, opinó a propósito de esta resolución el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. La actitud de Uruguay de retirarse no me parece lógica. Me parece que Uruguay, sobre el fondo del asunto, sobre eso de una eventual intervención armada, lo que debió hacer era dejar sentada su posición. Pero no puede hacer, como hizo en la OEA o acá, tomar actitudes de omisión, de no estar. El retiro no es lo más adecuado, señor. Bueno, ahí está. Sobre el retiro de Uruguay, yo creo que es un grave error un país como el nuestro, que fue, digamos,
un protagonista en los ámbitos internacionales a pesar de su escasa población, y básicamente su impronta siempre fue sobre la base de los principios del derecho internacional. Es un error retirarse, porque ni siquiera, primero que no se menciona la intervención armada, es decir, el artículo 8 del que aquí se hace referencia tiene un menú, por decirlo de alguna forma, de medidas que son precisamente algunas de las cuales se han ido adoptando en esta resolución y se pretende adoptar. Por otra parte, tampoco está la excusa de decir... Fernando, pero leete el texto de la decisión, cuando habla de reprimir y... Sí, bueno, pero dice de acuerdo que se va a reprimir a gobernantes extranjeros. Pero dice de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país parte. Pero además, ni siquiera está el argumento que Uruguay se pudiese ver obligado en el futuro a intervenir ante una resolución armada, tuviese que participar de ella. Bastaría que se abstuviera. ¿Por qué? Porque de la misma forma que el artículo 8 refiere a que está previsto la utilización de la fuerza, el artículo 20 dice: las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 8 serán obligatorias para todos los estados signatarios del presente tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de que ningún estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento. Es decir, que ni siquiera para retirarse está aquí el argumento de decir, bueno, si hay una mayoría que resuelve una intervención militar, una intervención armada, tenemos que acatarla. Ni siquiera tenemos ese argumento. Quiere decir que Uruguay no debe. Lo que sí debe hacer Uruguay es dejar plasmada su posición, como lo ha hecho, a mi juicio, equivocadamente en muchos casos, y con los matices, porque yo también confieso que el TIAR es un instrumento, yo no lo descalificaría, pero sí diría que es un instrumento que países como el Uruguay tienen que manejarlo con prudencia, pero existen y hay que estar dentro, porque es estando en los organismos internacionales donde Uruguay ha tenido peso, marginándose, no lo ha tenido. Pero solo terciar una cosa. Sí. Yo digo que el prestigio de Uruguay en materia internacional está basado en dos principios, la firme defensa de dos principios. Uno es el de no intervención y otro es el de solución pacífica de las controversias. Sí. Eso es lo que ha sido la política de Estado de Uruguay en materia de derecho internacional. Pero de condena a las dictaduras también, ¿no? Sí, pero las de condenas son declaratorias, pero en cuanto a las posiciones, a los principios a aplicar, siempre han sido esos. Y yo creo que la actitud que está adoptando el grueso de los países integrantes del TIAR va en contra de esos principios. Y me parece que Uruguay tiene que tomar una actitud clara sobre eso. Ignacio. No, mi interpretación es un poco distinta a la de O'Neill. Yo creo que acá el fondo sigue siendo un tema económico. Y también un tema que me preocupa, y lo comentaba con Nicolás, con Albertoni, es cómo después, cuando te salís de los ámbitos, perdés relacionamiento, te termina perjudicando también en la parte de política comercial internacional. Porque eso, nosotros como país chico, también tenemos que velar por nuestros intereses. Y si nos vamos saliendo de los ámbitos, si nos vamos saliendo de los lugares donde se toman decisiones, eso también nos va a perjudicar. Sobre todo en algo que, por más tratados y demás que hayan, la realidad es que las relaciones personales importa mucho. O sea, ¿no? Llevarte bien con la gente. Recuerdo una anécdota que siempre me llamó la atención hace años. Parece que en una reunión de presidentes, el presidente de Bolivia va y le dice a Bush, cuando era presidente: tú y yo somos parecidos. Y Bush quedó así, y el otro dice: sí, porque los dos tenemos jefas tejanas, pues los dos estamos casados con mujeres de Texas. Y a partir de eso lograron una excelente relación y cooperación de Estados Unidos con Bolivia y demás. O sea, la relación personal importa, y creo que siempre tenemos que velar no solamente por todos los principios que hablamos, sino cómo nosotros nos insertamos en el mundo. Hay una, hay una cosa que me interesa marcar, porque es un secreto a voces que nadie dice. Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, tienen una concepción del derecho internacional que es absolutamente incompatible con cualquier principio de derecho internacional. Ellos se basan en el concepto de excepcionalidad de los Estados Unidos, es decir, lo lleva, por ejemplo, a sostener, pero esto no es que yo lo diga, lo sostienen la jurisprudencia norteamericana, que los ciudadanos norteamericanos no deben someterse a otros órdenes jurídicos. Y el otro es la idea de que los tribunales norteamericanos tienen competencia universal. Eso es lo que les permitió arrestar y juzgar a Noriega y a otra cantidad de gente que
En fin, entonces esos dos principios son inadmisibles. Es decir, no se puede tener en ningún organismo internacional un país que funciona sobre la base de esa filosofía. Eso nadie lo va a decir por el enorme peso que tiene Estados Unidos. Pero en el fondo, la interpretación de este tipo de cláusulas que va a hacer Estados Unidos es el visto bueno para lo que quiera hacer. Digo, porque su filosofía es esa. Y somos lamentablemente son un poco hipócritas la mayor parte de los gobiernos en hacer ver que no saben eso. Sí, claro, es así. Y digo, no solo eso. Hay un dato de la realidad, es decir, este tratado es del año 47, ¿no? Plena posguerra, Estados Unidos había liberado al mundo junto con las fuerzas aliadas del nazismo y el fascismo, y había toda una situación de necesidad de considerar defendidas las democracias occidentales. Porque esa es la realidad, era el liberalismo democrático, la creencia de Estado de Derecho, enfrentada a un totalitarismo nuevo que amenazaba conquistar el mundo, cual era el comunismo, hasta que implotó por su profundo fracaso. Pero esa es la realidad, no se puede juzgar este tratado diciendo el patio trasero, etcétera, etcétera, sin tener la realidad de una posguerra inmediata, ¿no? Cerramos. ¿Se fue el tiempo ya? A ver, el patio trasero sigue siendo la visión que tiene Estados Unidos de América Latina, y lo que dice ONG. Se ha servido también Es la doctrina oficial, como dice, comparto totalmente lo que dice, no solo para América Latina, también piensa otros patios traseros, así como fue, llegó a donde estaba Bin Laden, lo secuestró, lo mató y desapareció su cuerpo, porque es un desaparecido, porque el cuerpo ni los parientes nunca más, ¿no? O sea, es otro ejemplo de situaciones de ese tipo. De casos. O lo que hace hoy en Guantánamo, donde también hay no le entra la justicia internacional, no entra, tiene una cantidad de tipos metidos allá adentro, 10, 15 años sin juzgamiento, y ahí donde está los derechos y las democracias occidentales, etcétera, etcétera. Sí. Entonces digo, eso es clarísimo. Entonces yo creo que es bastante indigno del lado de los partidos políticos uruguayos opositores no plantea una postura, más allá de la discrepancia que tenga con el actual gobierno, una postura coherente y consistente de dignidad del país en torno a lo que es las actitudes que se están dando últimamente de manejo discrecional por parte de Estados Unidos y los instrumentos que se han ido generando, que, como dice Skriniar, son producto de un momento, y se sigue reivindicando de que hay que estar presente en esos instrumentos que fueron generados exclusivamente como patio trasero para que Estados Unidos mantuviera su control hemisférico. Yo recuerdo, año 82, Guerra de las Malvinas, la izquierda totalmente desorientada apoyando a la dictadura de Galtieri. La izquierda estaba proscrito. La dictadura de Galtieri, estaba proscrito y presa. Cuando Tarigo sacó en opinar aquel artículo, en las democracias las guerras no las resuelven 4 milicos. La izquierda estaba proscrita y presa y exiliada, la izquierda del 82. El Partido Colorado podía tener opción de poder sacar un semanario. Del periodista Germán Araujo, me acuerdo de toda aquella campaña, pro Galtieri, con el bombo en la plaza. La discusión continúa en la tertulia, pero cambiando de tema.